Ahora, en gram negativos vamos a tener algunos de estos factores. Por ejemplo, los fermentadores de maltosa, los cocos, tenemos Neisseria meningitidis. En Neisseria meningitidis es de mucha importancia recordar los serogrupos. Tenemos los serogrupos más comunes A, B, C, W, Y, que es los que circulan. Acá en Perú también tenemos algunos de estos circulantes, son los reservorios los humanos. Y si a uno le piden pues un hisopado nasofaringeo para buscarle estos agentes, podemos encontrar colonización de flora orofaringea hasta en un 10%, ¿ya? Y los grupos de riesgo principalmente son los esplenectomizados, los esplénicos funcionales, la enfermedad de sickle cell, pacientes que tienen sexo con hombres, VIH, meningitis, sobre todo por el riesgo de que tienen de hacer bacteremia, ¿no? También en estos pacientes o enfermedad invasiva. Entonces, si uno quisiera hacer diagnóstico en estos pacientes, pues definitivamente podrías pedirle los cultivos convencionales y vas a ver en estos casos los cocos gram negativos. Entonces, esto es algo que tiene que guardarse porque las preguntas han estado a identificar por el gram, ¿no? Entonces, cocos gram negativos, nuevamente, cocos gram negativos. Como tienen alta chance de complicarse, la Neisseria meningitidis sobre todo puede generar la enfermedad invasiva como la meningococcemia, como hemos visto acá. Acá ha involucrado también la insuficiencia suprarrenal. Entonces podrían tener un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y sobre todo se puede ver también asociado en situaciones donde el complemento, sobre todo la porción terminal del complemento, está activa o disminuida, el complejo de ataque a membrana, ¿ya? Entonces, normalmente ya hemos dicho que las cefalosporinas deberían ser una opción de tratamiento para los cuadros de meningococcemia, meningococo, que están ahí invadiendo, ¿no? Entonces, la prevención, hoy en día las vacunas también son 2 dosis separadas 4 semanas, que deberían tener una efectividad más del 95% para prevenir episodios de meningococo, ¿ya? Ahora, Haemophilus influenzae, recuerden que también hay 6 tipos de la ALF. La que más predomina y la que más han hecho énfasis es el tipo B, porque es el que produce más neumonía bacteriana, más invasiva, pero en la gráfica recuerden ahí los tipos que están relacionados. Entonces, meningitis es por el tipo B, la epiglotitis es por el tipo B, bacteremia que te predispone a enfermedad invasiva es por el tipo B. Entonces, la vacuna y motivo por el cual ha sido también efectiva la contención de los brotes de Haemophilus influenza es a través de esta vacuna que es específica contra Haemophilus influenzae tipo B. Hoy en día es mucha indicación para estos pacientes que están con inmunosupresión, postquirúrgico, sobre todo por retiro de vaso, hacerle su vacuna contra influenza. Entonces el diagnóstico puede ser a través de el GRAM o por PCR, porque también tenemos manera de identificar colonizados orofaringios en algunas circunstancias. Entonces, los tipos no tipificable, ¿no? Como son los que producen otitis media, los que producen sinusitis o traqueobronquitis, ¿ya? Entonces, estos son los que hoy en día se escapan y los que podrían requerir en algún momento darle algunas profilaxis. Ya saben que Haemophilus también es otro de los agentes que se muere con las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, para nosotros, hoy en día, solamente recuerden los tipos y las entidades que recuerden cada uno, se mueren con cefalosporinas y la prevención es a través de vacuna que protege contra el tipo B. Contra el tipo A o el no tipificable, todavía no hay un target específico, ya, así que vamos a ir viendo eso. En el caso de Pasteurella multócida, ya hemos visto que es común en causar infección en humanos, está en la flora de boca, perros y gatos,
puede generarte infecciones de piel y partes blandas o bacteremia. El diagnóstico se hace a través de cultivo de heridas y el tratamiento con amoxiclavulanato, ampicsulbactam o ciprofloxacino. No solamente por mordedura, sino también por lamidas en algunas circunstancias. Ya hay que tener mucho cuidado. Y Bordetella pertussis es otro de los agentes que principalmente Bordetella pertussis ya saben que está relacionado con coqueluche. Bordetella para pertussis es menos severa, pero te puede dar un cuadro de 3 semanas donde hay fase catarral, paroxística, donde empiezan las tos. Justamente para evitar esta prolongación de esta fase paroxística es que se dan los macrólidos y posteriormente la fase convaleciente. En total, más o menos 5 a 21 días de periodo de incubación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de cultivos o de PCR. Muy bien. Entonces, sobre todo el PCR tiene mayor rendimiento, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que el diagnóstico muchas veces termina como clínico en estas circunstancias por la presentación. Hay mucho brote de parapertusis ahora también. Tenemos laringobronquitis, neumonía, incontinencia urinaria por la tos y toda la movilización de músculos que involucran estas semanas. En algunas circunstancias, ya saben que Bordetella pertussis, el coqueluche, se denomina como la tos de 100 días, neumotórax, aspiración, ¿no? Son las complicaciones. Pero estos macrólidos, acitromicina, sobre todo, que están dentro del arsenal terapéutico, están diseñados para disminuir tal vez la duración de esta fase paroxística, ¿ya? La profilaxis, sobre todo, porque la tasa de ataque es bien alta en Bordetella pertussis y sobre todo si estamos dentro de las 3 semanas de exposición, ¿ya? Entonces, alto riesgo de brote con Bordetella pertussis. Algunos antecedentes más que deberíamos recordar para estos escenarios, por ejemplo, si viene una neumonía adquirida en la comunidad y les dan algunas condiciones específicas, si se ha expuesto, por ejemplo, viene un viajero y te dicen, expuesto, está en cuevas, donde ha habido heces de aves o murciélagos, podrían pensar en una histoplasmosis aguda, sobre todo si es que ha ido alguien que no era de la zona, se ha expuesto, está sin mascarilla, ¿no? Un espeleólogo tal vez, perfecto, histoplasmosis, ¿no? Que te puede dar un patrón intersticial difuso incluso. Si es conejos, Francisella tularensis también, y si es animales de granja o gatos parturientos, una fiebre. Ahora, ¿cuál es en el caso de neumonías atípicas? Por ejemplo, tenemos algunos antecedentes que también son importantes. Clamidófila citasi o la citacosis es una neumonía típica, ¿no? La ruta de transmisión usualmente son por mascotas o aves de corral. Entonces podemos ver en estos procesos un cuadro con un infiltrado, muchas veces intersticial leve, que va no acorde a la clínica del paciente. El paciente puede tener muy poca tos o muy pocos síntomas, pero tiene los infiltrados, ¿no? Entonces el tratamiento principalmente es con macrólidos en este caso, igual que en clamidófila, igual que en micoplasma. Las otras opciones acá van a ser doxiciclina, por ejemplo, porque son agentes intracelulares, ¿ya? Macrólidos o doxiciclina, que es la otra terapéutica. En el caso de clamidófila también, pero hay algunos factores que podrían predisponer, como aterosclerosis y asma, y en el agente Mycoplasma pneumoniae podría darte como agente de ITUM, neumonía típica, pero también la presencia de crioaglutininas, ¿ya? Crioaglutininas frías, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, son algunas pistas que podrían ayudarles para enfocar sus manejos de estos pacientes.